Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Sofonías, capítulo 3, verso 17. Los que tengan esa palabra, diga conmigo: gloria a Dios. Leamos todos de pie esta palabra en reverencia al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está escrito de esta forma: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Levanta las manos, diga conmigo: Señor, muchas gracias. Háblame, Señor. Tome por favor su lugar, su asiento, hermano, iglesia del Señor, amigos también que nos visitan, y dele un aplauso al Señor con alegría. Bendiga al que vive y reina, a Cristo el Señor, y a su nombre, y a su nombre. Diga conmigo: gracias, Dios. Ojo a esta palabra. Dice el Señor que Él callará de amor. Diga conmigo: callará de amor. Callará de amor es cuando alguien ve un error, cuando alguien ve una falta, pero por el amor que siente, por lo que hay en su corazón, él decide callar para no terminar en un problema. ¿Sabe? El amor reflejado en esta palabra no es un amor pequeño, no, pero déjeme le cuento algo que cambió la historia, no de una, de muchas personas. Y no es nada raro que la historia que cambió para muchas personas pueda ser tu propia historia, pueda ser tu propia vida. ¿Sabe? El pueblo de Israel, según las historias bíblicas cuentan, de que fue una nación que por cientos y cientos de años fueron generaciones esclavas. Los niños que nacían ya prácticamente señalados para ser esclavos. Pasaba una generación, se levantaba otra generación, pero la nueva generación que se levantaba era una generación de esclavos. ¿Por qué? Eran ellos esclavos en Egipto. No tenían una esperanza de irse algún día de Egipto. No tenían esperanza de salir nunca de ahí. Entonces ellos ya se habían hecho a la idea de que eran esclavos. Y los niños, cuando nacían, ya sus hijos desde pequeños los enseñaban a trabajar, en otras palabras, para ser esclavos. Pasó una primera generación, se levantó la segunda generación, esclavos también. Pasó segunda generación, se levantó una tercera generación, esclavos también. Se levantó una cuarta generación y se levantó generación tras generación, pero todas eran generaciones de esclavos. Hasta el día que aparece un hombre diciendo que Dios había hablado con él. Y comenzó a hablar con la población israelita, comenzó a convocar a las masas de los que Dios había escogido. Y el pueblo de Israel comenzó a mirar una esperanza pequeña, una esperanza que estaba delante de ellos. Y la esperanza era que Dios los había mandado a buscar, que Dios los había mandado a sacar de la esclavitud. Y sabe una cosa, la Biblia dice que con mano poderosa. La Biblia dice que Dios mismo estaba con Israel para guiarlos. Pasaron el Mar Rojo. De día dice la Biblia que había una nube y de noche columna de fuego que les guiaba. Dios comenzó a derribar naciones. Dios comenzó a quebrantar todas las naciones que no permitieron pasar a Israel. Y escúcheme una cosa, vieron señales en el cielo, vieron señales en la tierra, vieron obras sobrenaturales. Y escúcheme una cosa, los padres le contaban a sus hijos lo que ellos vivieron. Los padres se sentaban no a echarle el cuento del coco al niño,
Hijo, si no te portas bien va a aparecer el coco. Ellos no aprovechaban el tiempo para contarle el cuento ni de la caperucita, ni del coco, ni de los 3 cerditos, nada de eso. Los papás, ¿sabe cuál era el cuento que le echaban a los hijos? Uno real. Se sentaban y decían: hijos, te quiero contar lo que Dios hizo con nosotros. Vivimos como esclavos, éramos esclavos. Hijo, Dios abrió el mar delante de nuestros ojos y tu padre lo vio. Hijo, nosotros vimos como del cielo venían codornices como una nube y podíamos comer carne en el desierto. Hijo, todas las mañanas la comida estaba al frente de cada casa, solo teníamos que salir a tomarla. Hijo, Dios hizo salir agua de la roca. ¿Y sabe qué era lo que los padres hacían? Le contaban a sus hijos lo que Dios había hecho. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero llegó una época que ellos estuvieron en paz. Ya no estaban más en el desierto. Ya no estaban más preocupados. Y ya no le volvieron a contar eso a sus hijos. Y los hijos crecieron no conociendo las historias de ese Dios. Entonces la nueva generación que se comenzó a levantar, muchos desconocían a Dios. Muchos desconocían su historial de esclavitud. Muchos de los que se comenzaron a levantar desconocían cómo Dios abrió el mar, desconocían cómo Dios les envió comida, desconocían cómo Dios los sacó con mano poderosa. No tenían el conocimiento de Jehová. Y esa generación que se levantó sin el conocimiento de Jehová no necesitó más a Dios. Salomón hace años atrás había hecho un templo gloriosísimo. ¿Sabe qué hicieron ese templo? Lo abandonaron. Ese templo quedó solo. Se olvidaron del templo. Incluso la Biblia dice en el libro de Ageo un reclamo que el Señor le hacía y le decía: cada uno corre a su propia casa, casas artesonadas, y mi casa está vacía. Vayan y tomen madera, vayan al bosque y traigan madera, reedifiquen, reconstruyan mi casa, porque esa casa, la casa de Dios, antes era un lugar de la gloria, era un lugar del poder de Dios. Pero llegó una época que la abandonaron. Ya nadie iba para allá, nadie iba para ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque había una generación que no tenía el conocimiento de Jehová. Se levantó una generación que nadie les contó lo que Dios había hecho, de las maravillas. Y llegó una época que alguien pasaba frente a la casa y miraban esa casa abandonada y decían: bueno, ¿y esa construcción tan grande qué? No sé, era templo como algún dios, alguna cosa por el estilo. Y no buscaron a Dios. Pero sabe una cosa, las cosas comenzaron a salir mal, porque sacaron a Dios de sus casas, sacaron a Dios de su templo, sacaron a Dios de sus propias vidas y lo desecharon. Y vinieron unos tiempos tan difíciles, iglesia, donde otra vez se repetía la esclavitud, porque los reyes grandes, como eran los babilonios, comenzaron a tomarlos y a llevarlos como esclavo. Empiezan a ver las grandes deportaciones, empiezan a trasladar al pueblo que anteriormente estaba en paz, lo empiezan a llevar, y la gente comienza a darse de cuenta que es que ellos estaban solos, que habían sido abandonados por Dios, que Dios ya no estaba con ellos. Ahora escúcheme una cosa, esa historia que le estoy contando no es muy diferente a nuestra historia actual. Sabe, anteriormente en los colegios, así no fueran cristianos, Dios estaba presente en ese colegio. Yo recuerdo que incluso en el colegio donde yo estudiaba, que era en colegio, no una escuela pública donde yo estudiaba, llegaban con cajas llenas de Nuevos Testamentos a regalarnos a todos. Recuerdo que usted iba a una clínica, usted encontraba un Nuevo Testamento ahí en la clínica disponible para el que lo quisiera tomar. Incluso los hoteles
Nosotros cuando comenzamos a predicar el evangelio, que viajábamos con mi esposa, nos hospedábamos en un hotel en alguna población, y cuando entrábamos lo primero que mirábamos era o el teléfono, y al lado se encontraba un Nuevo Testamento ahí que decía: léalo y si desea tómelo. Usted tenía el evangelio de Cristo por muchos lugares. En los colegios había un espacio para hablar de Dios. Había un lugar para hablar del Señor. Había incluso alguna materia que le habían puesto por nombre religión, y tomaba parte dentro de los colegios y se enseñaba de alguna forma de Dios. Se le hablaba a los niños de Dios, se le hablaba a esta generación de Dios. Pero lentamente a Dios lo han venido sacando de las escuelas, de las instituciones de salud. Lo han venido sacando de las instituciones, de muchos lugares se están sacando a Dios. Incluso hoy en día la gente está sacando a Dios de sus propias casas, porque quizás sienten que no lo necesitan. Sienten que no es necesario tener a Dios. Y cuando había una angustia tan grande como la que estoy contando en el pueblo de Israel, la Biblia dice que se levantó un hombre diferente a todos los hombres. Y ese hombre preguntó: ¿y este templo qué? No, ese era el templo creo que de Dios Jehová. Entonces el rey dijo: vayan, entren al templo y comiencen a escarbar, comiencen a buscar. Quiero saber qué hay dentro de ese templo. Alguien llegó y le dijo: rey, encontramos un libro. Mira este libro que encontramos, rey. Y el rey dijo: léalo, quiero saber qué dice ese libro. Y cuando comienza a leer, se dan de cuenta que era la escritura, que era el libro de la ley, que era el pensamiento de Dios. Y cuando el rey comienza a escuchar, el rey se pone a llorar. Y el rey dice: mira que sacamos a Dios de este pueblo, mira que sacamos a Dios de la casa, mira que sacamos a Dios del templo. ¿Y sabe qué hizo el rey? El rey dijo: a partir de hoy otra vez vamos a volver a buscar de Dios. Y sabe una cosa, cuando ese pueblo comenzó a buscar a Dios, empezaron a haber sanidades, empezó a haber familias bendecidas, empezaron a cambiar todas las cosas, porque le comenzaron a abrir la puerta a Dios otra vez en sus vidas. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. Cuando la gente le volvió a abrir su casa, su puerta a Dios, las cosas comenzaron a cambiar. ¿Sabes qué es lo único que está impidiendo que tu vida sea diferente? Que tomes la decisión de abrir la puerta de tu casa y de tu vida para decirle a Jesús que entre. Porque el mismo pueblo no entendía por qué estaban abandonados. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice: si vosotros me dejareis, yo también os dejaré. Porque Dios no va a estar donde no lo quieren. Dios no va a estar donde no lo necesitan y donde no es importante. El pueblo lo dejó y Dios también se apartó. ¿Qué hacía Dios con un pueblo que no lo quiere? Pero cuando hubo un hombre que encontró ese libro y comenzó otra vez a implantar el reino de los cielos, comenzó a hablar del Señor. Incluso uno de esos reyes le dijo: Esdras, vaya del otro lado del río, usted que conoce la ley de Dios, predíquela, enséñela, y quien no la sepa, enséñesela, que la entienda, que la comprenda. ¿Sabe por qué? El rey entendió que Dios necesitaba de entrar al reino otra vez, que Dios necesitaba de entrar a la nación para que todo fuera diferente. Diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? A ese rey lo intentaron matar enemigos gigantes. No pudieron, porque él no estaba solo. Aleluya. Ejércitos llegaron a amenazar al rey, a decirle: no se engañe.
No se engañe, porque nosotros somos 10 veces más grandes en ejército y usted va a ser destruido. Y el rey, ese mismo rey que abrió las puertas al Señor, vio como el ángel del Señor derribaba y destruía a los enemigos como a un solo hombre. Porque eso pasa cuando volvemos a abrir las puertas de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia a Dios. Dios te entra y te entra con poder. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. ¿Quién está entendiendo? Levante la mano y diga amén. Yo quiero preguntar: ¿cuántos de los que estamos en este lugar le hemos abierto la puerta de nuestra casa a Dios? Vamos a hacer un test, a ver si es verdad que le has abierto la casa a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá se han sentado alguna vez con sus hijos para contarles quién es Dios? Levante la mano. Baje su mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí, al dormirse, su hijo va y se sienta con él, ora por él, le comparte del Señor, y al día siguiente, al levantarse, su hijo le habla del Señor, le habla, ora por él y le comparte del Señor? ¿Quién hace eso? Baje la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando venimos con nuestros hijos a la casa de Dios, les enseñamos: hijo, yo quiero un profundo respeto para donde vamos, porque es la casa de Dios? Tomas a tu hijo y le dices: hijo, para donde vamos no es cualquier lugar, es la casa del Señor, es el templo donde la presencia de Dios habita en todo lugar. Por lo tanto, vamos para la casa de Dios, pero quiero que respetes ese lugar. ¿Quién hace eso con sus hijos? Y no voy a seguir adelante con este test, porque me van a dejar con las manos abajo. Démonos de cuenta si estamos haciendo lo que hizo esa generación. ¿Sabe dónde inició el problema? Cuando los padres dejaron de contarle a los hijos quién era Dios. Cuando dejamos de contar a nuestros hijos quién es Dios, estamos exponiendo que nuestro hijo crezca sin el conocimiento de Él. Y esa falta de conocimiento de Dios, alguien más la va a querer llenar con otras enseñanzas muy diferentes de Dios. Malos consejos, malas amistades y malas costumbres que lo van a dañar. ¿Será que nosotros le compartimos a nuestra familia de Dios? ¿Será que aprovechamos alguna cena que tengamos con nuestra familia y estemos reunidos y nos sentamos con ellos y dialogamos de todo, pero llega un momento que le decimos a nuestra familia: familia, yo quiero contarles algo importante, y le hablas de Dios? Si no haces eso, date de cuenta que Dios está desplazado de muchas casas. ¿Sabe qué hacían los israelitas? Cuando el niño se levantaba y miraba para el techo, lo primero que veía era un versículo bíblico. Así. El niño apenas abría sus ojos y decía, el niño bajaba su mirada y en la pared del frente otro versículo bíblico. El niño decía: ¿será que estoy bien despierto? Volteaba, aquí otro versículo bíblico. La ley de Jehová la pegaban en todo lugar de su casa. Con eso los hijos que no querían se aprendían lo que estaba por todo lado. Ya el niño llegaba y se paraba por la mañana y decía: ya sé qué es lo que dice ahí, 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 ya sé lo que dice en toda parte, porque todos los días veo esa misma palabra. Diga conmigo: gloria a Dios. Pero ojo aquí, hoy en día se levantan nuestros niños y lo primero que escuchan es la canción de moda. Y pregúntele al niño si se sabe la letra. Te la dice con todo y coreografía. Porque hoy le hemos abierto la puerta de nuestras casas a muchas cosas que no tienen que ver nada con Dios. Y a Dios mismo le hemos cerrado las puertas de nuestras casas e instituciones.
Sabe, mi hermano, yo quiero que evalúes si tu casa tiene puertas abiertas para Dios. Qué lindo sería que cuando tu hijo se despierte y sus oídos se activen para oír, lo primero que oiga de fondo es algo que está exaltando al Creador. Y no de repente una canción o una música que el niño ni siquiera sabe qué dice ahí, pero apenas usted se pone a analizar esa letra, dice cualquier cosa menos algo bueno. Diga conmigo, gloria a Dios. Es tiempo de que nuestra sociedad vuelva a abrirle las puertas al Señor y le empiece a cerrar puertas a cosas que no edifican, a cosas que no te hacen crecer, a cosas que no te dejan llegar a Dios. Levante las manos y diga conmigo, gloria a Dios. Si Dios está en medio nuestro, ojo, porque esto es para ti. Jehová está en medio de ti. Esto es para aquellos que abrieron sus puertas. Jehová está en medio de ti, poderoso, no es cualquiera. Él salvará, gloria a nuestro Dios. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Eso pasa en el hogar donde Dios está. Eso pasa en el lugar donde Dios se encuentra. Eso pasa en el negocio donde Dios está. Eso pasa en el carro donde Dios está. Levante la mano y diga gloria a Dios. Hoy en día uno se sube al carro de los hermanos creyentes, al taxi, al móvil, a lo que sea, y el hermano lo que tiene es música a todo volumen, con música que le agrade a su pasajero. Pasajero se sube, súbale más ahí, mejor dicho, tuviera una cerveza yo en este carro, mejor dicho la hago. Y el hermano cristiano, cuando debería de estar aprovechando de que el pasajero no se puede escapar, para ponerle una palabra de Dios, para colocarle un mensaje de Cristo ahí dentro del auto, donde el pasajero sí o sí tiene que escuchar. Sabe, yo conocí un varón esforzado, siervo de Dios, que él tenía una colectiva la cual él manejaba, no era dueño, él manejaba esa colectiva. Y usted sabe que hay colectivos que le suben a todo volumen, así que usted la música ya no le entra a los oídos, sino se le pega aquí en el centro del cerebro. Entonces el hermano decía, si la gente se aguanta ese relajo, si la gente se aguanta tremenda discoteca dentro del colectivo, ¿por qué yo no voy a poner la palabra de Dios? ¿Sabes qué hacía el hermano cuando su colectivo ya estaba lleno y ruta de largo? Cerraba su puerta. Era época de los cassettes, no había CD, no había USB, nada. Colocaba su caseta y play. Cuando empezaba, hermanos, abran su Biblia, la palabra de Dios en tal, los pasajeros empezaban así con ganas hasta de tirarse por las ventanas. Siga conmigo, gloria a Dios. Los pasajeros empezaban a incomodarse, empezaban a molestarse. Los que tenían auriculares rápido buscaban su maleta y se tapaban los oídos. Y el hermano le pegaba una subidita y habían algunos pasajeros que empezaban a llorar en el colectivo, porque no era su palabra, era la palabra de Dios que estaba adentrando a un colectivo. Era la gloria de Dios que estaba adentrando a un lugar público, y a su nombre. Hay hermanos que tienen sus negocios y ellos dicen, no, pastor, yo coloco la música que le gusta a la gente, si no acá no me entra ningún cliente. Si pongo música evangélica, si pongo cosas de Dios, acá ni las moscas entran porque no son creyentes, pastor. ¿Por qué no volvemos a dejar que Dios entre en nuestras casas? Porque si Él está en medio, Él es poderoso para salvar. Él es poderoso para salvar. Y su pueblo lo verá. Su pueblo lo verá. Y a su nombre, dele ese aplauso que es para el Señor con todo el corazón. Aleluya. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie. ¿Sabe? Había gente que cuando se bajaba de ese colectivo le decía, Señor, ¿dónde es la iglesia donde predican así? Y el hermano cargaba su montoncito de volantes.
Ahí está, mi hermano. Te esperamos. Deja que Dios entre a tu casa. Deja que Dios te entre a tus hijos. Deja que Dios vuelva a ser protagonista de tu vida. Si eso pasa, mi hermano, prepárate, porque cosas nuevas de verdad van a pasar. Si le vuelves a abrir la puerta de tu casa, de tu negocio, de tu vida, de lo que Dios te haya dado, le volvés a abrir la puerta, tú vas a ver que se va a levantar una generación que en vez de darte canas, te va a dar alegrías. Porque hoy en día muchos padres están sufriendo con sus hijos porque tuviste y perdiste la mejor etapa para enseñar. Instruye a los niños, dice la Biblia. A veces cuando uno ve niños corriendo en la iglesia, uno trata de decirle a los padres, uno no haya cómo explicarles, y el padre dice: son niños, pastor, esa es la edad para enseñarles. Y si pierdes esa edad, no lo quieras hacer. Cuando es un adolescente ya no te va a escuchar. Cuando sea un joven ya no te va a prestar atención. Clara es la Biblia cuando dice: instruye al niño. Es la etapa bíblica para enseñar, para aprender. Y aun cuando fuese viejo, la Biblia dice: no se apartará, porque es la enseñanza que se siembra y se queda de por vida. Esa es la edad. Esa es la edad. Diga gloria. ¿Cuántos que están acá tienen hijos? Bata su mano así. ¿Quién de los que tiene hijos los ama? Levante la mano y diga amén. ¿Quién los quiere demasiadísimo? Levante la mano y diga gloria a Dios. No confundas el amor con la alcahuetería. La alcahuetería cría y genera mal comportamiento y desobediencia. La instrucción da sabiduría, dice la Biblia. Pastor, no me le diga nada al niño. Y cuando el niño está grande le viene a decir: pastor, dígamele algo, dele una palabra, corríjalo. No sé qué decirle, hermano, ya está grande. ¿Por qué no aprovechaste la palabra cuando estaba pequeñito? Levante las manos para los cielos. Diga conmigo: Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti la alabanza, Señor.